de un ingeniero agrónomo de los viveros Norfruit, y sobre todo para los que andamos en este mundo, el que tiene la página, el que lleva la página, el que está en un montón de vídeos de todoalmendro.es en YouTube, pues nos va a hablar de las recomendaciones técnicas para el cultivo de almendro en ecológico. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a la asociación, ¿vale? Y muchísimas gracias también a Juan Manuel por haberme invitado, haberme dado la posibilidad de conocer esta zona tan maravillosa, ¿no? Que son los Arribes del Duero, no la conocía nunca. Y la verdad que, bueno, yo vengo de Córdoba y he atravesado pues toda la Ruta de la Plata, pasando por la Sierra de Gata, y ha sido espectacular. Dicho esto, pues, aunque tenemos muy poquito tiempo, porque hay muchísimas cosas que tratar, vamos a ver si somos capaces de poner, digamos, o daros toda la información que se pueda en tan poco tiempo. Bueno, pues yo, como bien habéis dicho, vengo de Viveros Norfruit y os voy a poner, a ver, ¿qué pasa aquí ahora? A ver, esto no va, me cago en la mano, siempre, ahora, bueno, a ver, ahora sí, venga. Pues yo he tratado un poco, de alguna manera, de deciros una presentación, lo que vamos a dar en este ratito, una presentación de primero cómo se hace un plantón de almendro, para que todo el mundo lo sepa. Luego vamos a hablar de plagas y enfermedades y un calendario más o menos orientado a ecológico, o por lo menos dudas que seguramente tengáis de cómo tratar las enfermedades, cómo tratar las plagas. El ecológico, yo siempre digo lo mismo, tú te haces ecológico por convicción o por conveniencia. Eso siempre lo voy a decir, porque no es lo mismo ser un ecologista por convicción o un ecologista por convicción o por conveniencia. Y luego ya lo iremos explicando el porqué. Luego vamos a hablar un poco de la poda, luego por la tarde hay un curso de poda, ¿no, Juan Manuel? Iremos a campo, pero sí que es verdad que la poda yo quisiera dejar claro unos aspectos que son importantísimos para que cada uno de vosotros seáis expertos en poda, ¿vale? Cada uno puede ser experto en poda con unas pequeñas nociones muy sencillas. Y luego, pues si nos da tiempo, hablaremos un poquito del abonado en ecológico, una cosa muy sucinta. Ya os digo que la nutrición y el abonado da para hablar una mañana entera, pero bueno, por lo menos que tengáis unas pinceladitas, ¿vale? Bien, bueno, pues Viveros Norfruit, que es, digamos, el vivero donde yo trabajo normalmente, es un vivero familiar. Ese vivero familiar pues se ha ido cada año haciendo más grande, porque hemos ido, digamos, incorporando nuevas tecnologías, sobre todo la tecnología del cultivo in vitro para digamos, el desarrollo y la multiplicación de los portainjertos. Estos portainjertos ya están libres de virus porque el cultivo in vitro así lo requiere. Pasamos a vivero y luego también damos un asesoramiento técnico de las plantaciones. Somos un equipo bastante joven, dinámico, muy activo, muy comprometido con el agricultor. Y como veis, todo comienza, o todo el desarrollo de las plantaciones, de cualquier plantación que hacemos de almendro, comienza con el laboratorio de micropropagación in vitro, donde desarrollamos los portainjertos que van a ser luego la base del futuro almendro. Bueno, no solo hacemos almendro, hacemos frutales, también hacemos UCB1 in vitro, que es el portainjerto del pistacho, ¿verdad? Y desarrollamos una cantidad de gama de plantas, sobre todo enfocada en los prunos. El cultivo in vitro tiene una serie de etapas que son muy sencillas. Se pasa de una planta madre, se pasa a un establecimiento en un botecito pequeñito, en una probeta, ¿no? Y aquí empieza a desarrollarse de manera que empieza a multiplicarse, cada ramita empieza a multiplicarse. Hay una fase de multiplicación, una fase de elongación y una fase de enraizamiento. Cuando tú ya esa fase de enraizamiento, tú ya a la planta le has ido cambiando los medios de cultivo que se llaman, pues ya está lista para sacarla a el ambientamiento. Y ya saca el ambientamiento o aclimatación, y aclimatación a planta terminada. Con lo cual, ¿qué disponemos? Pues de una cantidad de plantas, tanto GF677 como G por N, que son los portainjertos híbridos in vitro, que son los que luego van a ser futuros. ¿Veis? Esto anterior que hemos visto sería GF, y esto, para que lo distingáis, es también G por N15, que es el portainjerto híbrido melocotonero por almendro.
¿Cómo se trabaja? Pues muy sencillo. El laboratorio nos da esta plantita chiquitita. Esta plantita va a ser el futuro patrón del almendro. Ahora tenemos que ponerlo grande de manera que tenga un calibre óptimo para luego injertarlo. Bueno, pues distintos crecimientos, distintos cortes. ¿Veis? Ya aquí está un poquito más grueso y ya cuando tiene un calibre adecuado se injerta. Para injertar, previamente hacemos una clasificación del material vegetal, de las yemas. Se recolectan las yemas, se tratan, se dejan todo bien etiquetado para llevar una trazabilidad del producto, vamos, en este caso del material vegetal, que son las yemas. Luego, ¿qué pasa? Pues que lo injertamos y en cada plantita le ponemos una etiqueta donde va toda la trazabilidad de los clientes, productos, qué variedades, dónde se recolectó la yema, para tener siempre una trazabilidad del producto final. Bueno, pues como veis, poco a poco esos injertos van creciendo, ¿vale? Y en todo momento tenemos un control de ese patrón. Cuando se hace chiquitito, pues ya tenemos que trasplantarlo a una maceta más grande. Normalmente se hace una maceta chiquitita de un TQ de 7x7 y luego lo pasamos a una maceta normalmente de 1 litro. ¿Vale? Y aquí ya pues van creciendo en las distintas instalaciones que tenemos en el laboratorio. Es decir, que primero llega la planta del laboratorio a Baby Grass, que le llamamos, donde se cría y se hace el injerto de la planta. Y luego de Baby Grass pasa o bien a los viveros, que nosotros también suministramos a distintos viveros exteriores, completamente ajenos a nosotros, o nos lo quedamos nosotros, vivero Nurfruit, y se trasplanta. Bueno, aquí tenéis el trasplante, como veis, y tenemos distintos modelos de formatos, maceta de litro, biodegradable, maceta de 2 litros. La idea es pues que la planta vaya creciendo, ¿vale? Y se va clasificando hasta que llega el producto terminado y bueno, pues se entrega al agricultor, a nuestro cliente. Pues esto es lo que hemos venido haciendo, yo en mi caso desde el año 2005, que empecé a trabajar en Nurfruit. Poquito a poco hemos ido desarrollando nuevas técnicas, se han ido incorporando el in vitro, se han ido incorporando nuevos sistemas, bueno, pues para desarrollar todo esto. Entonces, nuestro trabajo no es solamente vender plantas, ha sido vender plantas y dar un soporte técnico, ¿vale?, a todos los agricultores que más o menos han ido confiando en nosotros. Hemos también dado bastantes cursos de poda de formación porque entendíamos que el agricultor no puede darle la planta y ya está, sino cuanto más información... Dime. Antiguamente cuando se plantaba un almendro se hacía un hoyo grande, ¿no? De 60 por 60 y de profundidad de 60 por 60, con lo cual la raíz quedaba en más profundidad de la superficie de la tierra. Con lo que hacéis ahora los viveros, nos dais el plantón a 40 centímetros, a 20 centímetros, y como no se puede enterrar el injerto, yo entiendo, por lo menos en secar, que la raíz nos queda muy superficial, ¿o no? Vamos a ver. Porque si solo puedo enterrarle 20 centímetros, la raíz casi con el cultivador me la llevo por delante. Aquí te voy a explicar una Y yo digo, claro, cuando vamos y cultivamos en la primavera, aunque sea solo superficial, como la raíz está muy arriba, le quitamos la humedad enseguida. Cuando vamos a cultivar, en la primavera. Entonces yo digo, porque no se puede, en vez del injerto, hacerlo a 20 centímetros, hacerlo a 40, para que yo pueda la planta enterrarla 30 centímetros más abajo, porque si voy a cultivar el secano, el regadío estoy de acuerdo, vale, pero el regadío, como todos los días le están echando agua, pues no se le evapora el agua, o sea, no se le evapora el agua. Aunque se le evapore, como le vuelvo a echar, se le evapora, le vuelvo a echar. Joder, pero el secano, y si no, aquí hay gente de Fregeneda o de Bilvestre, los almendros antiguos tienen la raíz a 60 centímetros, a 90. Por eso aguantan de verano el doble. Aguantan de verano el doble porque tienen la raíz más profunda y entonces la humedad la conserva más abajo. Yo digo, no se puede decirte yo a ti ahora, yo voy a hacer una plantación. Oye, hazme el injerto 20 centímetros más arriba. ¿Puedo decirlo o no?
porque lo que tú dices, por esa percepción. Pero ahora yo te pregunto una cosa. ¿El tronco es tronco o es raíz? ¿El tronco qué es? ¿Tronco o raíz? Escucha, el tronco es tronco y no quiere estar enterrado. Y la raíz es raíz y no quiere estar somera. Es decir, no podemos enterrar tanto que las raíces sean superficiales no es tanto porque tú lo entierres tanto o porque cómo hayas preparado tú la tierra. Es decir, si tú has hecho un buen desfondado del terreno, ¿vale? Y luego están también los portainjertos. Estas plantaciones que tú me comentas seguramente serán pies francos de almendro, con lo cual son GF. ¿Y lo han enterrado tanto? ¿Lo han enterrado tanto el día que lo plantaron? ¿Qué? No, pero las antiguas, claro, las antiguas. Amargo, claro, pero es que entonces las raíces pivotantes de un amargo son bastante más profundas que los de los híbridos. Por eso, entonces, aunque tú cojas y entierres el híbrido 3 metros por debajo tierra, las raíces tenderán a subir. ¿Por qué tendrán a subir? Muy sencillo, porque son raíces superficiales y son raíces que quieren buscar la nutrición, quieren buscar el agua y sobre todo la nutrición está en los primeros 30 centímetros, es donde más nutrición hay. Entonces las raíces, no te preocupes, que aunque tú las entierres, subirán para arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer una labor profunda para que las raíces puedan bajar abajo y habrá que coger y labrar más superficialmente para no romper tanta raíz. En vez de darle una labranza muy profunda, darle una labranza más suave. Sobre todo los primeros años puedes prepararle bien el terreno para que las raíces estén someras o estén sueltecitas, pero luego cuando ya sea un árbol más o menos adulto no puede hacer una labor muy profunda en el terreno. O sea, date cuenta que aunque tú lo entierres como tú lo entierres, las raíces van a subir. Suben para arriba, seguro. Pero, insisto, vamos a hacer una buena preparación del terreno, vamos a hacer un buen boquete, ¿verdad? Como tú dices, y luego puedes dejarlo enterrado y luego si tú quieres le vas echando tierra, pero en los primeros momentos no puedes enterrar el punto de injerto. Luego después cuando se haga el tronco un poquito más duro sí lo puedes enterrar, ¿vale? Pero insisto, la fertilidad del terreno está en los primeros 20-30 centímetros. Por debajo de eso prácticamente primero casi que no hay oxígeno, no hay nada. Bueno, como os decía, organizamos cursos de poda, hemos dado charlas, damos asesoramiento técnico a cooperativas, en fin, que más o menos tenemos una charla que se hizo en Albacete cuando se presentó la variedad Penta. Por ejemplo, hablamos del año 2007, por ejemplo, ¿vale? Que fue cuando se presentó Penta. Esta es Pepe Gea y esta es Federico Dicenta, ¿eh? Y este señor se jubiló ya, que de Libía de Málaga, de Valencia. También cuando damos alguna feria agrícola, por ejemplo en Don Benito, pues damos charlas pues de plaga, enfermedades, en fin, que más o menos tratamos de alguna manera de dar un soporte técnico al agricultor. Desde hace mucho tiempo, desde el 2008 o así, pues yo creé una página web para ir incorporando toda esta información, se llama Todo Almendro. Y bueno, pues aquí teníamos todo lo que vamos a dar ahora de fichas de plagas y enfermedades las tenéis ahí disponibles, ¿vale? Y luego también hicimos un canal de YouTube que se llama Todo Almendro Channel, que bueno, pues que la verdad que está teniendo muy buena aceptación y al personal le gusta. Vamos incorporando vídeos nuevos, en fin, pues meteros dentro de Todo Almendro Channel y vais a ver que hay muchísimos vídeos, tanto de poda como de cualquier cosa, ¿vale? En aquella época, cuando hice la foto, hay 5.000 suscriptores, ya vamos por 10.000, con lo cual, si no estáis suscritos, suscribiros, ¿vale? Que viene bien. Vamos a empezar por las enfermedades y luego hablaremos de las plagas. La primera enfermedad así que empieza a funcionar en primavera es la monilia. La monilia verdaderamente lo que hace es que quema las flores y los pequeños tallitos en los primeros estadios de la floración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si son las variedades sensibles, pues hay que tener mucho cuidado en esto y si empieza a haber mucha monilia, haber tratado con anterioridad. ¿Veis? Por ejemplo, esto sería ya una afección grave. ¿Veis cómo está quemando todas las posibles flores? Las está quemando todas. ¿Veis? Esto sería, por ejemplo, un ramillete, como veis, totalmente quemado de monilia. ¿Cuándo ocurre la monilia? Pues cuando hay mucha humedad o, como hemos dicho, cuando hay bastante inúculo, es decir, esporas que se desarrollan sobre todo con humedad en la primavera.
Fusicoccus, pues luego llega el verano y de repente se quema, como veis, se quema un brote casi que sin venir a cuento, ¿no? Pues eso también se llama Fusicoccus y es una enfermedad que ataca también a determinadas variedades, son bastante sensibles. Aquí tenéis un detalle también del Fusicoccus, cómo quema, sobre todo en las ramas nuevas del año. ¿Veis? Aquí tenéis el chancro del Fusicoccus y entonces de aquí para adelante se secaría todo. Vamos un poquito rápido, vamos mencionándolas, luego ya vamos a ir viendo el calendario que podemos hacer, cuándo hay que hacerlo, ¿vale? Cribado, está claro en la fotografía, todo el mundo habrá visto el cribado, que es como una especie de perdigonada que se le da, es fácil, ¿no?, de distinguir, y sobre todo esto ya empieza cuando ya la hoja ya la tenemos ya totalmente desarrollada. La bolladura o lepra, esto aparece en la primavera, hay determinadas variedades muy sensibles, básicamente es una enfermedad fácil de controlar, no es muy demasiado conflictiva en el almendro, pero con los tratamientos normales que se le hacen, pues digamos que tratarías todo el elenco de enfermedades como esta. La mancha ocre, aquí tenemos guara, que es una de las variedades más sensibles que hay, también algo de penta puede tener cierta sensibilidad también, pero no. Si tú le das el tratamiento adecuado, pues puedes minimizarlo. Y aquí tenéis la mancha ocre, como puede llegar a casi defoliar el árbol en el verano. La antracnosis hay determinadas zonas, sobre todo en Portugal, zonas húmedas, donde puede ser muy, muy conflictivo porque empiezan a salirle este tipo de manchas, ¿verdad? No se ve. Este tipo de manchitas, pero este tipo de manchitas puede quedarse ahí o incluso meterse dentro de la almendra y totalmente dejarla pues lista, vamos a decir. Y encima te quema todo el brote también. La isoleta, por ejemplo, es muy sensible a este tipo de ataque de antracnosis. Se confunde antracnosis con xanthomona, entonces muchas veces xanthomona y antracnosis no sabrías distinguir cuál es quién, ¿vale? La roya también, esto ya de cara al verano, podemos tener roya, digamos, esto te deja como un polvillo en la mano, cuando tocas la hoja, en el envés de la hoja lo tocas y sale como un polvillo. Bien, un tema importantísimo, hablando también de enterrar mucho el punto de injerto, es la fitóstora. La fitóstora es una enfermedad que ataca sobre todo los 2-3 primeros años y está muy, muy relacionada con los encharcamientos, y también está muy relacionada con el terreno. Es decir, si son terrenos muy pesados vamos a tener mayor incidencia de fitóstora, son terrenos más sueltos, pues igual no hay tanto terreno, no hay tanta incidencia. Veis aquí, por ejemplo, veis el tronco como lo tenéis quemado, y esto verdaderamente pasó en el Valle del Guadalquivir, que como veis se anegó todo esto, se quedó todo anegado y claro, pues algunos árboles se murieron de fitóstora. El verticillium, bueno, el verticillium en el almendro está descrito como una enfermedad que no termina de matarlo. Sí que es verdad que afecta a algunas ramas, se cortan las ramas, se le da un tratamiento de cobre y es posible que se puedan recuperar. Hay zonas donde hay tanto verticillium que, bueno, que puede ser un problema, ¿vale? Bueno, pasamos ya a las plagas. Las plagas, como hemos dicho, el pulgón verde, que aparece justo en la primavera, muchas veces hablando con nuestro amigo Marino anoche, muchas veces casi que arranca la floración y empiezan a salir las hojas y ya casi que tienes el pulgón encima, ¿verdad? Entonces es difícil muchas veces, así cuando lo tienes tan apiñado es fácil tratarlo y fácil matarlo, pero en el momento que empieza y arruga la hoja, pues ya es más difícil de matar. ¿Veis? Veis que empieza como a arrugar la hoja aquí en esta foto, ¿veis? ¿Veis? El pulgón negro de la madera, pues también, esto de repente ves una melaza negra, ¿esto qué pasa? Y empieza a ver ahí el pulgón en la madera. El barrenillo te hace como unos agujeritos, ¿veis? Aquí lo tenéis, este bichito, ¿ves? Te hace un agujerito y empieza a salirle como una goma al árbol. Cuando el barrenillo ataca, verdaderamente es porque ha tenido un problema ya el árbol anteriormente, ¿vale? No porque en sí
haya barrenillo y haya que tratar, sino ese árbol está enfermo, está debilitado, está decrépito, y entonces aprovecha el barrenillo y entra, ¿vale? O también cuando hay unas condiciones de sequía muy extremas, normalmente no es una plaga que haya que controlar, ¿vale? El mosquito verde, pues es una de las plagas más difíciles de combatir hoy en día en el almendro, y en ecológico, pues es lo que os decía antes de si somos ecologistas por conveniencia o por convicción. Es decir, si somos por conveniencia, nos va a costar mucho trabajo erradicar el mosquito verde, porque es que no hay quien lo pare, no hay producto casi ni fitosanitario que lo pare. Es decir, cuando viene, viene. Entonces, si viene, nos tendremos que aguantar. Y como somos ecologistas, pues lo que estamos viendo, y nos tenemos que, digamos, interiorizar de que lo que vamos a ofrecer es una almendra que no tiene ningún residuo, y que es una almendra saludable, y que es una almendra que bueno, que ahí tenéis mis árboles que están quemados de mosquito verde, y no queda otro remedio y nos tenemos que aguantar. Eso sería un ecologista por convicción. Un ecologista por conveniencia, pues está sufriendo porque no sabe cómo matarlo, ¿entiendes? Vale. La anarsia, bueno, la anarsia al final de cuentas es una pequeña oruguita que se mete dentro de, bueno, pues de los ápices y hace como una especie de micro corte, ¿no? Puede ser una cosa anecdótica o puede ser una plaga que nos paralice los crecimientos de una plantación. Normalmente, si estamos en un entorno medio ecológico, como va a haber bastantes, insectos que puedan comerse esa anarsia, digamos que hay una competencia y no será una plaga. El problema es cuando hemos eliminado todas las malas hierbas, hemos eliminado todo el ecosistema, pues entonces, claro, las plagas se desarrollan con mayor virulencia, ¿no? Aquí tenéis la anarsia que se come, muchas de las veces se come la cortecita de la almendra, no llega a entrar. Esto es una ventaja que tenemos junto con nuestra cáscara dura, ¿no? La cáscara americana, pues sabéis, pues muy sensible y se puede meter la oruga dentro. De hecho, hay 2 o 3 orugas, aparte de la anarsia, que se meten dentro de la almendra americana y se la comen. Por eso, la primera exposición que hizo Hugo habló muy bien de que nuestra almendra ecológica no puede competir la americana con nosotros, porque la americana entra la oruga dentro y no hay manera humana de eliminarla. Con lo cual, esa ventaja de que nosotros en España somos los productores que mejor podemos hacer almendra americana, ecológica, es por este tema, ¿no? Porque nosotros nunca vamos a tener problemas con orugas dentro de nuestra almendra, ¿vale? Ese es un poco el porqué. Los americanos no pueden hacer almendra ecológica también, uno de los motivos. La orugueta, bueno, verdaderamente yo he visto 2 veces orugueta en mi vida, o sea, la he visto, pero ya en plantaciones totalmente, pues que no se le prestaba ni pizca de atención, ¿sabes? Entonces, hoy por hoy, con cualquier tratamiento con Bacillus thuringiensis, puedes controlar a la orugueta perfectamente. O sea, ya cuando ves oruguetas de almendro es porque es una plantación totalmente abandonada o dejada. ¿Veis? Llega un momento que ponen huevos y esto es como, vamos, lo deja limpio. La araña roja es otra de las plagas en ecológico difíciles de combatir, sobre todo el primer año. Primeros 2 o 3 primeros años que todavía el sistema agroecológico no está totalmente sostenido, es decir, todavía no hay enemigos naturales de la araña roja, entonces se desarrolla con mucha virulencia, con mucha... Aquí tenéis una fotito de cómo puede quedarse el árbol, ¿verdad? Esto lo habréis vivido, no lo estoy contando, pero muchos de vosotros lo habréis vivido o lo podréis vivir. Entonces, aquí, ahora os digo un poco cómo tratarlo, ¿no? ¿Verdad? El tigre del almendro, también una plaga de verano, normalmente. Aquí una afección más o menos pequeña y aquí ya una gran afección que puede, como veis, defoliar la plantación. Todo esto negro que se ve no es ni más ni menos... A ver, ¿qué pasa aquí? No funciona esto ya, ¿o qué? Ahora, todo esto negro que se ve es, digamos, las deposiciones de la caquita, como quien dice, del bicho, vaya. El gusano cabezudo sí que es un problema de primera magnitud, un problema interesantísimo, es decir, que puede ser el que ponga el punto sobre... Verdaderamente, incluso en convencional, es muy difícil, ¿vale? O sea, si en ecológico es difícil, en
En el convencional es difícil y en el ecológico también es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que la larva se tira 3 años, entre 2 y 3 años, comiendo las raíces, ¿verdad? Y cuando quiere acordar, el árbol se muere de la noche al día. Este almendro no va, y en verano ¡pum!, se seca. ¿Qué ha pasado? Le escarba un poco y ves todas las raíces con la larva dentro, incluso ¿vale? Incluso ves el cuello del árbol totalmente comido por dentro. Y entonces ahí ya eso sí que es un problema. Bueno, vamos a ver un poquito qué calendarios podríamos tener, calendarios de tratamiento. Pues bueno, en primavera, ¿qué nos va a atacar? Nos va a atacar el pulgón, nos va a atacar la avispilla. No hemos hablado de la avispilla porque no es una zona endémica de avispilla, con lo cual no tiene sentido ahora aquí hablarnos de la avispilla cuando nosotros aquí no lo tenemos. La anarsia también va a venir más o menos en primavera. Las enfermedades, pues vamos a tener monilia, fusicoccus, cribado, lepra, mancha ocre y antracnosis. Y luego ya en verano, pues vamos a tener el tigre, vamos a tener la araña roja, vamos a tener el gusano cabezudo, y enfermedades de verano puede ser la roya, ¿verdad? La roya y la fitóstora. La fitóstora aparece en verano también, en primavera, pero también mucho en verano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, aquí un pequeño cuadrito donde vemos cada mes qué es lo que podemos tener. Aquí he puesto grillos porque muchas veces las nuevas plantaciones, si el tronco no está suficientemente lignificado, los grillos metidos dentro de los protectores son capaces de anillar el almendro y matarlo directamente. O sea, tener en cuenta que el que ponga una nueva plantación, estar pendiente si hay grillos, porque puede ser un problema que pueda matar a algún árbol. Pues los calendarios de tratamientos, pues aquí están contemplados varios calendarios, sobre todo si, por ejemplo, venimos de una afectación muy grande de hongos, pues igual tenemos que hacer, el más importante es el de caída de hoja. Siempre en caída de hoja un tratamiento de cobre, ¿vale? En este caso, como estamos en ecológico, pues un cobre ecológico, ¿verdad? Vale. Bueno, luego, en hinchado de yemas, este tratamiento, ¿cuándo lo damos? Bueno, pues verdaderamente vamos a dar un tratamiento de hinchado de yemas cuando haya una afectación muy grave en la plantación de problemas fúngicos. Que no tenemos, o las plantaciones son más o menos jóvenes, no hace falta darle un tratamiento de hinchado de yemas. Que tenemos muchísima monilia en los años anteriores, muchísima fusicoccus, pues sí que es verdad que habrá que darle un tratamiento de hinchado de yemas. Otro tratamiento muy importante, 10-15% de flores abiertas. Aquí ya entramos, ¿vale?, a proteger la floración de esa monilia. ¿Y con qué entramos? Pues podemos entrar con glucosamina, podemos entrar también con algas para el cuajado, y es muy importante, pasa la floración, colocación de colmenas, se había dicho anteriormente lo de la colocación de las colmenas. Si verdaderamente queremos ir al tope productivo, tenemos más o menos riego, queremos ir a todo, pues sí, es muy importante poner colmenas. Que estamos en secano y tal, pues tampoco es una obsesión poner colmenas, porque verdaderamente que haya más almendro o que haya menos no lo va a determinar que pongas colmenas, lo va a determinar otros factores. Ahora, si tú estás en regadío o tú estás en tal, pues sí que es importantísimo el tema de la colmena. Vale. Pues justo que se termina la floración, caída de pétalos, sí que es muy importante tratarlo de monilia, para monilia, tratarlo para fusicoccus, y aquí volvemos a lo mismo. Aquí entramos con algas, bueno, algas o productos específicos, hay muchísimos en el mercado, pues podríamos tirarnos una mañana entera viendo qué productos, pero sí que es verdad que la glucosamina y el gluconato de cobre, en este caso ya no estamos echando oxicloruro de cobre, ya estamos haciendo gluconato de cobre. Aquí trataríamos de eliminar todo ese tipo de hongos que nos pueden hacer daño en la floración. Y a partir de entonces tenemos tratamiento de crecimiento. Dime. El gluconato de cobre verdaderamente está considerado como si fuese un abono, ¿vale? Normalmente está considerado como un abono. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú lo tiras en esta época, ¿vale?, pues fortalece, digamos, la entrada de determinados hongos, ¿vale? O sea, es como proteger la planta. No erradica, no es curativo, pero sí que es verdad que protege mucho, ¿vale? Y el glucosamina es un producto a base de la queratina
de la gamba, de los crustáceos, que tiene una acción preventiva en cuanto a los hongos, ¿vale? Es decir, que es una protección, hablamos de ecológico, con lo cual no hay un fungicida que diga lo he hecho y ya está. O sea, siempre vamos a tener lo que hemos dicho antes, siempre va a haber algún grado de afectación fúngica, no va a estar limpio, perfecto, pero si no le das ningún tratamiento, pues se te puede quedar todo, pues como hemos visto en las primeras fotos, ¿no? Que es un ataque fuerte y severo, ¿vale? ¿Perdón? Bueno, hay miles de cosas también, ¿vale? Seguramente funcionarán, ¿vale? Nosotros hemos puesto lo que más o menos se está tratando en las tratamientos, porque productos elaborados por un agricultor no, tú tienes que tener tu registro tal que a nivel tuyo casero lo quieres hacer, perfecto. Que hay productos, miles de productos que son fungistáticos, pues los puedes aplicar también perfectamente, ¿vale? Yo he puesto aquí lo más conveniente, pero seguramente haya muchísimos más, vaya. Bien, también hemos hablado, o vamos a hablar también de otro producto que se puede trabajar para el tema de hongos, que es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, también se está empleando muchísimo, ¿vale? Y luego también muy importante para todo el tema de pulgones, para todo el tema de araña roja, ¿vale? Y también todo el tema de tigre, el tema de las tierras diatomeas. Las tierras diatomeas son como cristalitos, cuando tú fumigas, ¿no? Son como cristalitos que el insecto se pincha y a veces se muere, a veces que se va, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a las tierras diatomeas? Que cuando llueve, pues tienes que volver otra vez a fumigar. Normalmente puedes meterle dosis muy fuertes, incluso hasta 20 kilos a los 1000, pero con 5 kilos a los 1000 y lo repites varias veces, puedes conseguir un efecto muy interesante. Y aunque no está aquí puesto, las tierras diatomeas se pueden mezclar con los jabones potásicos, que no hemos hablado de ellos ni estáis puestos, pero también es importantísimo el jabón potásico como elemento que quita y repele la queratina del insecto, la ablanda y se muere también. En definitiva, que, por ejemplo, los tratamientos orientados al engorde, al verano, por ejemplo, en el verano hemos dicho que vamos a tener pues, la araña roja, el tigre, pues, en el momento que veamos que empieza a haber un determinado nivel de afectación, pues hay que tratar. Si no, que hay muy poquito, pues a lo mejor no se trata. O si, por ejemplo, vemos que hay 4 o 5 árboles de araña roja y el resto no, pues en vez de tratarlos todos, se tratan esos 4 o 5 árboles. Eso ya, dentro de cada caso, será un manejo que os recomiendo, si la plantación tiene entidad, que os asesoréis de un técnico que os pueda ayudar en ese sentido, ¿no? Luego, importante en los tratamientos post cosecha, pues recuperar y activar el árbol. Aquí hay miles de productos de todo tipo ecológicos que podéis, digamos, reactivarlo para que el árbol tenga fuerza de cara a la campaña siguiente. Y entonces el tema de ser ecológico, bueno, es ni más ni menos que lo que te digo, que en la naturaleza no solo estamos nosotros, hay muchísimos más, pues, seres vivos que viven y hay que convivir con ellos, y por eso tenemos que convivir con ellos y ser respetuosos. O sea, no significa ser ecológico porque me van a pagar la almendra 8 euros más, o a 8 euros o a 7, sino porque verdaderamente estamos propiciando vida en el entorno. Y eso, de alguna manera, en el día de mañana será una ventaja, que ahora mismo no vemos, pero será una ventaja, ¿vale? Bien, vamos a cambiar de ponencia y vamos a hablar ya de la poda. Vamos un poquito justos, ¿no? Pero vamos a seguir, yo creo, ¿no? Yo creo que es interesante, ya que hemos hecho el esfuerzo, ¿no? Bueno, pues yo ahora esta ponencia, ¿vale? La titulo Nuestra poda de formación, porque bueno, se ha hablado de si la poda aragonesa, que si la poda no sé qué, bueno, nuestra poda entendemos que es una manera de lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, que cualquiera con unas nociones básicas sepa y aprenda a podar. Bien, el ABC de la poda, muy sencillo. Punto número 1, la A, el corte a la cruz, ¿verdad? Es decir, ¿dónde hacemos el corte a la cruz? ¿Lo hacemos muy bajo? ¿Lo hacemos muy alto? No. Si lo hacemos muy alto como aquí, ¿veis? Estamos produciendo demasiado arriba. Si lo hacemos muy bajo, luego no vamos a poder meter ninguna máquina. Y la idea, excepto que la tierra esté así o asá, si más o menos la tierra está llanita o puede mecanizarse con un vibrador con paraguas, la idea es hacer un corte entre 90 y 1 metro, ¿vale?
y realizar siempre el corte a la cruz sobre un tramo desnudo. Eso lo hemos dicho, y lo hemos dicho en muchísimos vídeos. Ahora iremos explicando qué es un tramo desnudo, ¿vale? Bien, pues esto es cómo crece la planta, ¿verdad? Imagínate que planta en primavera, cuando hacemos el corte a la cruz, ¿vale? Pues, lógicamente, aunque de la altura, no vamos a hacer la cruz. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora, no vamos a hacer la cruz aquí, porque estos son ramas anticipadas horizontales, ¿entendéis? Si hacemos el corte a la cruz aquí en ramas horizontales, pues ya se nos va a quedar las ramas horizontales, las ramas principales horizontales, y eso es un problema. Entonces, siempre tenemos que hacer el corte a la cruz sobre un tramo desnudo, y si os dais cuenta, esto ya es una foto después de haber cortado, que ya empiezan hacia arriba las ramas cortas y empiezan ya a subir hacia arriba. Pero conforme bajan, las ramas son horizontales, si os dais cuenta, ¿veis? Normalmente en casi todas las plantaciones. ¿Vale? Bien. Hemos dicho, no cortemos el corte a la cruz sobre ramas anticipadas, o sea, sobre tramos horizontales. Bueno, cualquier corte que luego hagamos, tampoco podemos hacerlo sobre un tramo, como estamos viendo aquí, atascando el corte, ¿veis? Aquí esto es una rama, aquí ya se han dejado las 3 ramas principales, ¿ves? Y aquí hemos hecho el corte mal. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado sobre un anticipado horizontal. Siempre los cortes, como veis aquí, dejando 3, 4 yemas, dejando 4 deditos, dejando un tramo desnudo, pequeño, no muy grande, 4 o 5 dedos. O sea, siempre que hagamos un corte, siempre dejamos un corte sobre un tramo desnudo. ¿Vale? Bien, pues vamos para atrás, ¿no? Vamos. No. Es que esto se tiene que quedar claro. ¿Los profesores que dicen sobre esto, dicen algo o no? Vale, bueno, seguimos. Bueno, entonces, imagínate que yo he cortado aquí, que me he equivocado, ¿veis? ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo subsanar? Dejando estos pequeños cortecitos, dejando un toconcito pequeñito, ¿veis? Cortando aquí, cortando aquí, cortando aquí. ¿Por qué? Porque ya cuando vuelva a crecer esto en primavera, aquí hay 2 yemitas que son yemas estipulares, tampoco puedo cortarlo muy pegado aquí porque entonces me cargo estas yemitas. Aquí hay una yemita y estas yemitas, en el momento que yo corto aquí, tiran para arriba. De hecho, aquí, en este corte, todas estas yemas tiran hacia arriba en la primavera siguiente. Entonces, B, cortar las ramas principales sobre tramos desnudos. Después del corte a la cruz, elegimos 3, 4 ramas principales que tendremos que cortar entre 40 y 60 centímetros en función de cada variedad, cortando sobre tramo desnudo. ¿Por qué decimos 40, 50, 60? No tenemos que estar con el escalímetro a ver si es 40 o 60 o tal. No, yo miro la planta y la planta a izquierda y derecha le van saliendo anticipados horizontales. Cuando hay un tramo desnudo más o menos a esa altura, ahí es donde corto, dejando 4 dedos de tramo desnudo. ¿Vale? Eso ahora, si queréis, en el campo lo vamos a ver. Independientemente de eso, aquí hay un vídeo donde luego veremos un vídeo o luego veréis un vídeo donde se puede hacer, donde se ve claramente. Bien, el C, cortar y peluquear. ¿Esto qué significa? Pues mira, esto por ejemplo es una macaco, ¿veis? La macaco se cortó primero se cortó el primer año la cruz, en el siguiente se cortó aquí y brotó, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hemos hecho? Volver otra vez a cortar a una determinada altura sobre tramo desnudo y hemos cortado todas estas ramas, las hemos despuntado. ¿Por qué? Porque si las dejamos libres, esto crece, como le pasa al aurán, como le pasa a muchísimas variedades, y no se ramifica. Entonces, aunque sea un poquito costoso, tú cortas estas ramas. Olines, ¿qué le pasa a esto? Ahora, no tiene batería ya. Cortas estas ramas y lo peluqueas. ¿Qué significa peluquear? Cortar un poquito toda la rama para que vuelva otra vez a multiplicar. ¿Vale? Ese sería el C. Bien, en función del tipo de porte de las variedades, pues tendremos que hacer una poda o hacer otra. Pero casi todas se componen de la siguiente manera. Guara, por ejemplo, tiene un porte abierto, y igual que Antoñeta. Semiabierto, como ha dicho Fernando, Laurán, porte semiabierto. Bairo, porte semiabierto.
porte cerrado tenemos Macaco, Marta, Soleta, Penta, Belona, Constantín, Marinada, todos esos son portes verticales, portes cerrados. Entonces, en función de si es porte cerrado o porte más o menos abierto, así tendremos que hacer un determinado tipo de poda. Entonces, en el caso de guara, para el que tenga guara, tenemos que saber que los cortes no pueden ser cortes muy largos. ¿Por qué? Porque si hacemos los cortes muy largos, se nos puede caer. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Vale? Esto sería una guara más o menos bien podada, pero lo normal que pase con guara es esto. ¿Entendéis? ¿Qué pasa? Que si dejamos los cortes muy largos o no cortamos o no despuntamos, jiji, jaja, los 3 primeros años muy bien, muchísima almendra, pero el momento que cargue, ¡plá!, se nos cae. Y ahora ya nos cuesta mucho trabajo verdaderamente sacar chupones de aquí y volver otra vez a rehacer el árbol. ¿Vale? Entonces, la poda de formación está orientada para evitar este tipo de problemas. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con guara? Pues muy sencillo. El primer año tenemos más o menos una guara así, pues hay que dejarla así de cortita. ¿Veis? Así de cortita. 40 centímetros, 45, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí hay este símbolo, es para que luego cojáis el teléfono y le pegáis y veis el vídeo de poda de guara. ¿Vale? Entonces, como luego voy a pasar la diapositiva, voy a pasar un PDF con las presentaciones, luego en vuestra casa tranquilamente veis y veis el vídeo asociado a esto. Y así ya os acordaréis perfectamente de lo que estamos hablando y reforzaremos conocimientos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con poda de la guara? Pues lo que hemos dicho, corta aquí, corta aquí, corta aquí, cortita, cortita, cada tramo cortito y sobre todo, ¿veis? Este es el tramo desnudo. ¿Veis? Aquí en este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? Que había en el tramo desnudo lo hemos forzado cortando los tramitos estos chiquitos que hemos dicho antes. ¿Lo veis? Aquí está más o menos libre y aquí hemos cortado, aquí veis que hay unos toconcitos, pues lo hemos dejado para que vuelva a crecer. Pero si os fijáis, están todos, esto es guara en secano en lillo. ¿Vale? Es decir, que es secano, no es regadío. Bueno, guara, como sabéis, lo que hemos dicho antes, el tema de la mancha ocre, pero que sepamos que tenemos que hacer los pisos cortitos de 40-50 centímetros. No podemos hacerlos muy largos porque se nos vuelca. Eso serían un poco las consideraciones con guara y con antoñeta. Laurán, bueno, pues abijos laurán, aquí tenemos la ficha. ¿Cómo es laurán? Pues una variedad que florece mucho, multipolifacética, una variedad excelente, ¿verdad? Esto sería regadío, no tiene nada que ver con secano, ¿vale? Pero para que veáis que tiene una alta capacidad productiva. Sí, perdón. Sí, perfectamente. La laurana es, digamos, como una todoterreno de los almendros. Entonces, ahora mismo sería una de las variedades, como ha dicho Fernando, recomendable, y yo también digo que sí, que se puede plantar laurán perfectamente y coincido con él. El tema de las heladas, hay que ver en dónde estamos. Si estamos aquí, como dice Juan Manuel, una zona donde no hay helada, pues es interesante. Que estamos en una zona, por ejemplo, interior de Zamora, Sanzoles, Bóveda de Toro, todo eso, pues ahí habría que irse a esta tardía. ¿Vale? O sea, el único tema que tenemos que ver si queremos poner laurán es la climatología. Que sí, que estamos como aquí, se puede poner. Que estamos más en el interior, no se puede poner laurán. Normalmente yo te hablo de Córdoba y empezamos a finales de febrero o así. Aquí nos iremos a 15 de marzo aproximadamente. Depende del frío que haga y depende de la zona. Bien, aquí os voy a enseñar un poco cómo se fue haciendo una poda de formación de una plantación esta plantación la podéis ver en los vídeos nuestros de Todo Almendro Channel. Aquí el primer año se le dejó el corta a la cruz, ¿verdad? Y luego aquí en sucesivos años, ¿ves? Esto fue la poda de 2018 y se plantó en julio de 2016. Aquí, ¿qué poda tuvo? Pues tuvo el primer corte, que fue el de la cruz, luego se le cortó aquí, se dejó las 4 ramas principales, luego aquí se le dio otro corte y aquí estábamos limpiando el interior del vaso, ¿vale? Llega un momento que, claro, ¿veis cómo crece? Pues esto, si no se corta, pues es un problema, ¿vale? Yo os digo que son plantaciones de alto nivel productivo, no tienen nada que ver con lo que vamos a tener aquí, pero un poco es lo que yo quiero
que veamos que hay que marcar los pisos, hay que ramificarla y hay que, en este caso, en vuestro caso, tendremos que limpiar bastante todo esto, ¿vale? Bien, aquí está, es como queda después, ¿veis? Con los cortes y toda ramificada por todos sitios, ¿vale? ¿Esto es la poda aragonesa? No es la poda aragonesa, ¿por qué? Porque aquí, si os dais cuenta, le dejamos las 3 ramas principales, pero sí que es verdad que vamos despuntando y vamos haciendo y marcando los pisos para que ramifique. Lo que sí que es verdad que a nosotros nos gusta limpiar el centro porque entendemos que dejar una vorágine de ramas fuertes ahí, pues el día de mañana hay que quitarla y es preferible quitarla desde el principio, en los primeros años, para no tener que hacerle heridas luego muy gordas. Y lo que decía también nuestro amigo Hugo, ¿no? El tema de la aireación, las humedades, todo eso es muy importante. Entonces, si tú le dejas esto más o menos libre, incluso aquí, si os dais cuenta, hay muchísima leña, pues vas a tener más posibilidades de que ataque menos los hongos. Esto es una plantación en la Carlota, lo mismo, ¿veis? Corte, 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 corte. No tiene nada que ver con una laurán clásica que no se le corta nada, ¿vale? En este caso, fijaros, cuando ya más o menos la tienes establecida, lo único que hay que cortarle es las bajeras, ¿vale? Y ya está, ¿veis? Perfecto, nos vamos a penta, que penta, volvemos a lo mismo, si la zona es muy extra tardía, podemos poner penta, ya lo había dicho Fernando, ¿veis? Esta sería la almendra, y si la almendra es pequeña o más grande, pues depende, si la tenemos en un secano rabioso y no la damos abonado y a poco tiene agua, pues la almendra va a ser muy pequeña. Por ejemplo, en Albacete, los secanos de Albacete, pues no les gusta la penta. ¿Por qué? Porque se les queda muy pequeña. Pero hay plantaciones de penta especiales porque, a pesar de que tiene almendra pequeña, es suficientemente importante la producción como para poner penta. ¿Veis? Aquí tenemos penta. ¿Veis? Esta es una penta en secano de un árbol puede tener 60 años que se reinjertó y fijaros en poco tiempo cómo se quedó. ¿Qué? Eso es así. Pues, y está allí para ir a verlo, vamos, en Sachs. Pues eso tiene 3 años, no lleva, 3, 4 años, no tiene más, secano. No, pero tienes que ir a Sachs y verlo, verás, que eso es cierto, vaya. Son árboles de 60 años, reinjertados, árboles sanos, ¿vale? Lo que destaca penta es en el cuajado, ¿vale? Que tiene una medida de cuajado impresionante, por eso es tan importante, porque a pesar de no tener abejas ni tener nada, el porcentaje de cuajado es muy, muy fuerte. Incluso, esto es una foto de la finca La Orden Valdesequera en un año, porque llovió en toda la floración y finalmente pues en Guadajira tuvo una cosecha imponente. Bien, saltamos. Bueno, lo que decíamos del superintensivo, esta es la plantación de toro de Tomás Simoncini, ¿verdad? Se adapta perfectamente, aquí tenemos a Federico Dicenta y a Jesús del Ceba, y esto es el estado que mostraba en penta, en toro, arbolitos de 2 años y pico. Con portainjertos híbridos GF677, ¿vale? También todo hay que decirlo. Bien, en una plantación de regadío normal, ¿cómo se hace? Pues el primer año, ¿veis? Ahora hay que cortar aquí, hay que cortar la cruz, luego vamos cortando, se va ramificando, ¿vale? Así que, como veis, es de porterecto. Y luego llega el momento que una vez que la has vaciado, prácticamente no hay que hacerle nada, ¿vale? Prácticamente no hay que hacerle nada. Había puesto otra variedad que era Belona, no por nada, sino porque vierais un poquito que está teniendo bastante aceptación y, como veis, aquí tenemos Soleta, aquí tenemos Belona. Entonces son variedades erectas. Soleta ramifica más, Belona ramifica menos, pero es verdad que una vez que tú le has hecho la formación ya no tienes ni que podarla. Es muy sencilla de podar. Es un poquito más becera, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas Belonas y, como veis, la poda es muy sencilla porque son ramas erectas. Hay que limpiar, cortar 2 veces y ya está. Y Macaco, que es otra de las variedades que se ha hablado y bueno, cada día va a tener más aceptación. Macaco salió al mercado no porque es más buena o menos buena, sino porque madura un poquito después que penta, y ya había muchísimas plantaciones de penta y lo que se quería era
retrasar y poder, digamos, tener una maduración más escalonada en fincas grandes, por ejemplo. Y macaco, este es el árbol madre, ¿verdad? Cualquiera diría en el árbol madre, bueno, pues es que está muy abierto, que es muy esparramado. Bueno, eso no es así, porque si nos vamos a una plantación joven, vemos que esto es una plantación que se hace en invierno, se corta la cruz y fijaros en primavera, ¿veis cómo está? Totalmente erecta hacia arriba. Es decir, que muchas veces, es lo que decía Fernando, hay que reconducir ramas, como aquí, ¿veis? Aquí estamos reconduciendo sobre una rama porque si no se nos cierra muchísimo las 3 ramas principales. Entonces hay que reconducir las ramas principales. Pero siempre que reconduzcamos una rama principal, la tenemos que reconducir sobre una rama que tire para arriba. No la podemos reconducir sobre una rama horizontal como esta, ¿veis? Eso también es muy importante. La macaco, ya lo hemos visto antes, se corta aquí, fijaros cómo va. Esto es lillo. ¿Veis? Luego fijaros qué floribundidad, un árbol tan pequeñito, y fijaros que un árbol como este año ha dado 6, me parece que han sido 4 kilos lo que ha dado de almendra, es una barbaridad. ¿Sabes? Y esta es una plantación que volvemos a lo mismo, aunque parezca que está así como muy caída, verdaderamente las ramas principales están muy erguidas, y lo abrieron en ese año y se quedó más o menos en orden. Bueno, ya pasamos al decálogo de la poda, como hemos dicho, hacer el corta la cruz sobre 90 y 1,10 metros, elegir normalmente 3 y 4 ramas principales y pongo 4 con un asterisco. Y el siguiente, si vemos que hay 4 ramas haciendo una cruz, cogemos 4. Pero si no hacen una cruz perfecta, sino que se puede buscar ángulos de 120 grados, mejor cogemos 3. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Es preferible montar el árbol con 3 ramas principales y luego de cada de esas 3 ramas principales sacarle 2, 3 secundarias. Pensad que si de 3 ramas principales le sacamos 3 secundarias, seríamos 9 ramas que tenemos el árbol, ¿vale? Ya con eso es suficiente. Por eso no hace falta dejar 4 ramas. Ahora, si las 4 son como una cruz, pues mejor dejar 4. Despuntar las ramas, como hemos hablado, 40-60. La secundaria siempre sobre tramo desnudo, eliminando ramas interiores, no dejar mucha madera, no limpiar en exceso. Es decir, ¿y por qué pongo aquí amoldar la poda al riego? Es decir, si estamos en secano puro y duro, lo que no podemos dejarle tanto como hemos visto en las plantaciones que os he mostrado, tendremos que cortarle más. Pero si verdaderamente tenemos más o menos agua o nuestra tierra es más o menos buena, tampoco podemos dejarlo a los árboles pelados, ¿vale? Así que la poda no significa darle una paliza al árbol. Todo lo que sea podar es quitar producción, pero claro, muchas veces si le dejamos mucho y luego después no vamos a tener agua suficiente o abono, va a ser un problema, ¿vale? Se puede ir a mínima poda en riego, pero hay que hacer una estructura los 2-3 primeros años. Eso siempre es muy importante, hacerle la estructura, no dejarlo sin podar los 2-3 primeros años, que luego nos va a costar mucho trabajo, ¿vale? Atusar los cortes, no dejar tocones. Luego, importante tratar de realizar la poda los días que no llueva, ¿vale? Si está lloviendo o hay muchísima humedad, no, porque luego va a haber una entrada de hongos dentro de los cortes que hemos dado. Y pongo lo de la luna menguante porque siempre es verdad que la luna menguante, de luna menguante a luna nueva, siempre la savia baja, con lo cual no sube la savia y es bastante mejor en esa fecha. Realizar tratamientos de cobre tras la poda y, por último, limpieza y afilado exquisito de los materiales de poda. ¿Por qué? Porque podemos llevarnos enfermedades, sobre todo víricas, de un árbol a otro, hongos de madera de un árbol a otro, es decir, cada cierto tiempo limpiarla y desinfectar la herramienta de corte. ¿Vamos bien? ¿Sí? Queda un poquito de tiempo, 5 minutitos, ¿verdad? Vale. Vamos a hablar del tema del abonado en ecológico, una cosa muy sucinta, ¿vale? Por dar algo, ¿no? Los momentos críticos, la nutrición de los almendros, los momentos críticos. ¿Cuáles son los momentos críticos, no? Bueno, pues como sabemos, la nutrición juega un papel muy importante, ¿vale? ¿Qué es más importante, la nutrición o el riego? Pues, si tienes agua y no tienes abonado, no te vale para nada. Pero si tienes mucho abonado y no tienes riego, tampoco te vale. Es decir, las dos cosas van en sintonía. Entonces, hay que abonar en función de lo que quieres producir y hay que regar en función de lo que tienes, ¿vale? Si estamos en secano puro y duro, pues algo hay que darle,
Entonces, los momentos críticos es la floración, el cuajado, la purga, el crecimiento, el llenado del fruto, la diferenciación floral y la acumulación de reservas. Si en cada momento somos capaces de nutrir los árboles, perfecto. Que estamos en secano puro y duro, pues habrá que darle un aporte y en función de cómo llueva, pues tendremos mejor producción. ¿Sabes? Lo que este año abonemos no puede valer para este año y para el que viene, no solo para un año, sino para 2 años. Ahí que no lo abonamos en un año, ya sabemos que este año tenemos cosechas, pero el año que viene ya no. ¿Vale? La famosa becería del almendro, pues no es porque sea el árbol becero, es porque no hemos nutrido o el árbol no ha sido capaz de tener todos los requerimientos nutricionales para desarrollar las estructuras productivas y desarrollar frutos. Perfecto. Floración y cuajado, pues muy importante el boro. Verá, no conozco la zona, sí que es verdad que hemos hecho muchas analíticas foliares y el boro es uno de los elementos que siempre tiene carencia. Ahora resulta que a lo mejor aquí tenemos los niveles de boro muy altos. Hay carencia de boro. Entonces, normalmente el boro, lo ideal sería dar un tratamiento en post cosecha del año anterior para que en la floración tuviéramos una cantidad de boro para que pudiera, digamos, mejorar el cuajado. Bueno, en la floración y cuajado, pues todavía el nitrógeno, no hace falta el nitrógeno todavía porque está la planta recogiendo el nitrógeno que tiene tanto de las raíces como de las ramas, con lo cual no hace falta abonar con nitrogenado en ese momento, ¿vale? Todavía. El fósforo sí, el hierro, la materia orgánica, pues son elementos que se necesitan. Ya en el crecimiento de flores y frutos sí, el nitrógeno es súper importante. Si no se tiene nitrógeno, pues el árbol no va a crecer con tanta virulencia ni va a desarrollar tanta almendra, ¿vale? Y también ya empieza el fósforo a tener el potasio a tener cierta importancia, ¿no? Porque ya la almendra empieza a engordar, a crecer, ¿verdad? Y si no se le da el fósforo, el potasio en esas fases, o la planta no tiene fósforo potasio en esas fases, pues no va a tener la almendra el tamaño, ¿no?, que se requiere. Fijaros que la almendra crece. ¿Hasta cuándo crece? Sí, la almendra puede ser grandísima o pequeñísima, depende también de la cantidad de potasio y nutrición que tenga. Cuando ya esto, que es como una especie de gelatina, ¿verdad?, se convierte en blanco, es decir, que ya está como formada y entonces tú rascas y está duro ya el hueso, ya no crece más. Ya, lo que haya crecido, ha crecido. ¿Vale? O sea, cuando ya esto ya no sea gelatina y aquí dentro, cuando tú escarbas, ya está duro, ya la almendra no crece más. Ahora lo que se tiene es que hacer por dentro y ponerse gorda. ¿Vale? Bien. Que eso se llama el llenado del fruto. En el llenado del fruto es muy importante el calcio, muy importante el sílice, el magnesio. Es decir, en esta fase vamos muy orientados a incrementar los rendimientos. ¿Veis? No es lo mismo una almendra más gorda que menos gorda, ¿no? Entonces, eso es muy importante en esa fase, eso. Luego tenemos, bien, la diferenciación floral. Es decir, si el almendro en un momento dado pasa una carencia, pues eso lo vamos a notar el año que viene porque va a tener menos flores, ¿vale? Siempre lo que hemos dicho es reservar un 20% de las necesidades nutricionales para esa fecha, es decir, la fecha de post cosecha. Y luego importante lo que hemos visto, los tratamientos de boro, es decir, en post cosecha es muy importante el boro porque si tenemos carencia, como hemos dicho, al año que viene lo podemos notar. Es importante, si tenemos una producción, saber cómo vamos. Si de nada sirve, bueno, ¿qué abono? Pues vamos a hacer una analítica foliar, vamos a ver de qué partimos y sobre eso vemos en qué estado nutricional está la plantación. Yo voy a una plantación y el árbol no ha tenido almendra y solo ha crecido muy poquito, pues ya veo que algo le ha fallado. O le ha fallado el agua o le ha fallado la nutrición. Si vemos que el árbol ha crecido, ha tenido su almendra y ha crecido muchísimo, pues significa que el árbol mal regado no ha estado y tampoco ha estado mal abonado porque ha crecido muchísimo. O sea que el árbol no es tonto, el árbol si tiene agua y nutrientes crece, que no tiene agua y nutrientes no crece. ¿Vale? Pero a pesar de que crezca, tenemos que conocer en qué estado, sobre todo el nitrógeno, ¿verdad? Y el el potasio no puede estar por menos de 1,4. Que está en menos de 1,4, pues ya sabemos que necesitamos aplicar más potasio. Y aquí interviene muchísimo el suelo, interviene muchísimo la lluvia, son muchísimos factores
Y bueno, ahí está. ¿Cuáles son los componentes de la producción? Bueno, pues la producción, hablamos de producción por árbol, sería el número de almendras por árbol por el peso de la pepita. El número de almendras va a determinar por la recolección, la por-recolección del año anterior. Es decir, si yo he sido capaz de mantener unos niveles de boro, unos niveles nutricionales fuertes, pues habrá muchísimas flores y podrá haber buen cuajado, ¿no? Entonces, el cuajado va a ver el número de almendras. Pero si luego esas almendras se han, digamos, producido y luego no riego o no abono suficiente, pues se me van a quedar muy pequeñas. Y entonces, al ser muy pequeñas, porque va a ser un engorde muy pequeño y un llenado muy pequeño, pues, o sea, ¿cuántas veces hemos visto que tenemos una producción muy grande y luego el rendimiento se nos cae por los suelos? Con lo cual, al final, la producción es ridícula. O un árbol, un año que hay muy poquita almendra, tenemos muy poquitas almendras, pero pesan mucho y son muy gordas. Con lo cual, oye, ¿sabes? Y luego la producción por hectárea es la producción por el número de árboles, lógicamente. Con lo cual, y dicho esto, lo que se viene a decir es que todas las fases productivas son súper importantes. Faltar, o digamos, no estar atento a una fase, pues te puede implicar pues que el cultivo no tenga la rentabilidad esperada. Bien, aquí os muestro el porqué, y además lo sabréis, guara puede ser una de las variedades que es más, digamos, como dice la gente, no es que siempre produce. ¿Por qué? Pues porque es la variedad que menos nitrógeno necesita, ¿verdad?, que cualquier otra variedad. Nitrógeno y potasio, ¿veis? Para producir 1000 kilos de pepitas se necesitan 56 kilos o 56 unidades, mientras que, por ejemplo, una laurel necesita 115, ¿veis? Y una marta 145. Por eso la marta es la variedad que es un poquito polémica, porque como no le aportemos 144 unidades de potasio, pues no produce, ¿entendéis? Por eso. Entonces, ¿por qué la guara es un mechero? ¿No? Dicho de manera vulgar, ¿por qué? Pues porque tiene para producir 1 kilo de almendra necesita menos nutrición que ningún otro. Ahora, si queremos pisar el acelerador, pues luego hay otras variedades que le adelantan, ¿vale? Bueno, esto es un poquito... Bueno, ¿cómo podemos abonar nuestro almendral ecológico? Bueno, pues aplicaciones de fondo en enero-febrero. Pensad una cosa, si estamos en regadío, si estamos en secano, ahí depende muchísimo. Dar unas pautas es muy complicado, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, nosotros imaginaros en un secano puro y duro y tenemos que abonar, pues que a menos que en enero-febrero empezar ya a echar algo de abono. ¿Con qué abonos contamos? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Abonos de, por ejemplo, pues del tipo pelé orgánico, que tiene un 677, o estiércol. Daros cuenta que los estiércol tienen muy poquito porcentaje de nitrógeno, con lo cual hay que echar una cantidad muy grande. Y luego ese nitrógeno no es absorbible rápidamente por la planta, sino se tiene que ir degradando e incorporándose en el suelo, es decir, que es una cosa como más lenta. Si lo echamos cuando le hace falta a la planta, luego no llueve, con lo cual hay que echarlo con anterioridad. Pero echarlo con anterioridad también tiene el peligro de que venga una lluvia muy fuerte y tengamos pérdida de nitrógeno por lixiviación, es decir, el nitrógeno se lava. Entonces, ahí está un poco... Claro, si lo echamos muy tarde, no lo aprovecha, si lo echamos muy pronto, ¿no? ¿Entendéis? No sé si me vais siguiendo, ¿no? Bien, una de las... Sí, ya voy cortando. Una de las cosas que se trabaja mucho es la biofertilización y son bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y movilizadoras de otro tipo de microelementos. Y, bueno, también se trata con tratamientos foliares ecológicos para corregir carencias. Ahora nos va a hablar nuestro amigo Marino de cómo abona sus árboles. Vamos, yo se lo quiero preguntar. Importante las carencias, fijaros que hay determinada gama de clorosis férrica. Bueno, eso tiene fácil solución en ecológico porque afortunadamente tenemos quelatos de hierro que son ecológicos. Y ya una última pequeña pincelada, esto es como en congreso cuando apuran, vamos a hablar un poquito de los portainjertos y remarcar algunas cosas. Efectivamente, los que más se usan son los portainjertos GF677 y GPN15. ¿Cuándo usamos uno? ¿Cuándo usamos otro? Efectivamente, por regla general se pueden usar los dos,
pero si tenemos problemas de nemátodos agalladores porque tengamos, digamos, un suelo muy arenoso o tal, pues hay que usar el resistente a nemátodos, que es el G por N15 o Garnén. Cuando usamos los pies francos, porque cuidado con los pies francos, son muy interesantes, tienen mayor resistencia al secano extremo, tienen un poquito menos producción, pero son y más heterogéneos en la planta. Y pongo cuidado con las almendras amargas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pies francos, como se te muera el injerto y te salga el rebrote, te puede dar almendra amarga en el futuro y tú no te das cuenta, ¿vale? Entonces, el Cebas de Murcia ha desarrollado un portainjertos que le llaman dry stock, que es un portainjertos pie franco seleccionado, que lo que ha hecho es coger dos variedades de almendra, la ha cruzado, ha hecho un híbrido que tiene dos ventajas. Sobre todo hay una muy importante, y es que si en un momento dado ese portainjertos sale un chupón o se muere la variedad que tú has injertado y sale, la almendra es dulce. Es decir, que nunca en tu plantación vas a tener problemas de amarga. Eso es un avance muy importante. Y luego encima, pues que es un portainjertos un poquito más adaptado a los secanos que cualquier otro, ¿vale? Entonces, el Cebas de Murcia produce la semilla, nosotros la crecemos en una maceta de 2 litros y estas son las primeras plantas de macaco, de dry rostos, que este año hemos sacado al mercado. El año que viene pues sacaremos más, ¿vale? Entonces, pero insisto, ¿cuándo tenemos que poner pie franco? Cuando híbrido, que estamos hablando de secano estricto, poca agua, poco suelo, todo pie franco, en este caso dry stock, que es un terreno con 500, 600 litros, un híbrido, y dentro de los híbridos o bien GF o bien G por N en función de tu suelo. Y con esto os agradezco mucho el estar aquí con vosotros. Gracias.